por favor déjame comer algo más sencillo y seguramente Dios lo va a respaldar. Él sabía. Y entonces el mayordomo le dijo, bueno, eso es muy arriesgado para mí porque mi cabeza está en juego. Y Daniel con toda la seguridad le dice, Dios me va a respaldar. Pues no se lo dice así, pero él sabe que Dios lo va a respaldar porque él está tomando una decisión por Dios. Y Daniel propuso primeramente en su corazón no contaminarse. Y los amigos de Daniel lo demostraron en el capítulo 3, cuando ellos tuvieron que no adorar a nadie que no fuera Dios. Era una estatua que representaba al rey poderoso en ese momento, al rey grande en ese momento. Y eso lo vemos en el sueño de Daniel en el capítulo 2. Vemos que era un rey poderoso, era un rey grande, era un rey que había conquistado muchas tierras y tenía un dominio amplio. Pero ellos no temen a ese rey. Ellos conocen a Dios y ellos deciden por Dios. Y tanto en el primer capítulo como en el tercero, ellos deciden por Dios de una forma muy arriesgada. Y se lo dicen al rey, le dicen, disculpe, pero es que aunque Dios no nos libre, preferimos morir que arrodillarnos ante su estatua, ante usted. Y Dios lo respalda. Tanto que Nabucodonosor reconoce que el Dios de ellos es más grande que sus dioses, porque los puede respaldar dentro de un horno de fuego del que nadie ha salido vivo. Así que Dios muestra y respalda a estos muchachos que conocen y confían en Dios de una manera tan intensa, tan fuerte, tan especial, tan segura. Ellos conocen a Dios. Otra cosa muy bonita en el capítulo 2 es cuando el rey, ese rey poderoso y grande, está atormentado por un sueño y él amenaza a toda su gente diciéndole: el que no me pueda decir qué pasó, qué soñé y cuál es su interpretación, entonces pues voy a acabar con él. Y entonces alguien conoce a Daniel y lo llaman, y Daniel le dice que le dé unos días. Él sabe que Dios puede hacerlo, pero él no va a forzar a Dios a que se lo diga ya. Y entonces Dios respalda a su muchacho otra vez. Él le da el sueño y la interpretación a Daniel para que él lo pueda decir allá. Pero Daniel no empieza diciendo: vea, rey, el sueño es este y la interpretación es esta. No. Delante del rey más poderoso de ese momento, él alaba a Dios. Él da gloria a Dios. Él habla de Dios y de sus maravillas y de todo lo que Dios hace. Y después habla del sueño. Él dice: solamente Dios es el único que es capaz de darme ese sueño y de hacerme entender la interpretación. Y realmente Dios es el que conoce todas las cosas y el que exalta a estos muchachos por encima de todos los demás que eran del mismo pueblo, que supuestamente conocían al mismo Dios, que supuestamente sabían de Él, pero no habían experimentado ese poder tan profundo. Y yo espero que eso haya sido una lección para ellos. Sin embargo, esa sí es una lección para nosotros. Nosotros sí podemos aprender de estos muchachos. Ellos eran jóvenes y temían y conocían a Dios. Y esto es muy especial y es muy escaso en estos días, que personas tan jóvenes teman de una manera tan segura en Dios. Qué bonito ese testimonio. Qué bonito que estos muchachos prefirieron morir, si eso era necesario, por Dios, por honrar a Dios. Y Dios los respaldó. Ellos sabían que Dios podía hacerlo, pero si no lo hacía en ese momento, no porque no los respaldara, sino porque quizás esa no era la voluntad de Dios. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan cristiano sabe todo el mundo que eres? ¿Qué tanto conoce la gente de tu alrededor a Dios a través de ti? Es cierto, hoy en día la gente está muy encerrada en sí misma, en sus propios gustos, en agradarse a sí mismo. Y yo espero que tú no, que prefieras agradar a Dios antes que agradarte a ti mismo, agradar a otras personas, como exactamente lo hicieron Daniel y sus amigos.
Pero la gente de hoy está tan encerrada en sí misma que no es capaz de ver que está haciendo daño a alguien, que no deja pasar a alguien, que está peleándose con alguien, que está ofendiendo a alguien. No es capaz de darse cuenta de estas cosas. Y ahí es donde a nosotros nos toca pensar muy bien cómo respondemos. ¿Será que permitimos que Dios se vea en nosotros, en nuestras reacciones, en nuestras palabras, en la forma en que le hablamos a los demás y en la forma en que honramos a Dios honrando a los demás? Es difícil cuando tú ves que la gente no mira por dónde está pasando, que la gente deja caer las cosas y no les importa la basura, el desorden. Es muy difícil en este momento está pasando una moto, esta gente que solo piensa en sí misma. Es así, ruidosa. Y hace tanta bulla de sí misma. Imagínate cuántos millones de personas vivimos en este país. Y cada uno pensando en sí mismo. Es difícil ser diferente. Es difícil ser diferente cuando no te saludan quizás. Cuando te toca hacer un esfuerzo por hacer otra cosa. Por agradar a Dios. Sirviendo a los demás, por ejemplo. Es difícil. Es difícil ser el diferente. Pero justamente, pensando en Daniel, ¿cuántos jóvenes no habrán ido allí, a Babilonia? Ellos eran 2 tribus por lo menos. ¿Cuántos fueron? ¿Y cuántos agradaron a Dios? Y mira que Dios resaltó ese acto en su palabra, tanto de Daniel como de sus amigos, tanto de Daniel en dándole la honra a Dios cuando interpretó el sueño, como de sus amigos cuando le dieron la honra a Dios, diciéndole al rey que estaban seguros, que Dios los podía librar, pero que si no de todas maneras iban a agradar a Dios antes que agradarlo a Él. Que esta lección sea de ejemplo vivo para nosotros y podamos realmente buscar qué quiere Dios que hagamos, cómo son nuestras actitudes, cómo deben ser, cómo debemos servir a los demás, cómo debemos agradar a Dios, aunque eso nos salga un poco caro y si nos cuesta la vida. Que Dios te bendiga este día.